Bienvenidos. Hoy ponemos sobre la mesa el material de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Una obra que, ha resonado con millones de personas por su promesa central, que la mente tiene el poder de crear una nueva realidad. La cuestión que nos convoca aquí es, ¿de verdad podemos usar nuestros pensamientos para reprogramar el cerebro y transformar nuestra vida desde la salud hasta, las finanzas? Y es una premisa muy potente, la verdad. Pero claro, nos obliga, sobre todo si nos acercamos desde una perspectiva un poco más escéptica, a hacer una pregunta fundamental. ¿Estamos ante un modelo práctico para el cambio personal con una base científica sólida? ¿O es más bien un cóctel que mezcla neurociencia aceptada con una interpretación muy laxa y, a mi juicio, errónea de la física cuántica para vender una idea casi mágica? Exacto. Yo voy a defender que la obra de Dispenza, más allá de la precisión de su lenguaje, lo que ofrece es un marco de trabajo funcional, casi revolucionario. Sintetiza conceptos como la neuroplasticidad y la epigenética de una forma muy accesible para empoderar al individuo y darle herramientas concretas. Y por mi parte, argumentaré que si bien el libro acierta, y mucho, en su exposición sobre la mente y los hábitos, su pilar fundamental, esa idea de que podemos manipular un campo cuántico con nuestros pensamientos y emociones, carece de todo rigor. Sostendré que es una apropiación indebida de terminología científica que puede llevar a conclusiones peligrosas y que en el fondo no es necesaria para validar las partes que sí son útiles del método. Pues mira, mi posición se centra precisamente en el valor práctico del material. El objetivo de Dispenza no es escribir un tratado de física, sino llevar al lector del saber teórico al saber cómo práctico. Su modelo se apoya en dos pilares científicos que están bien establecidos. El primero, la neuroplasticidad, la idea de que podemos cambiar físicamente nuestro cerebro a través de la experiencia y el pensamiento. Y el segundo es la epigenética, que nos muestra cómo nuestros comportamientos, nuestro entorno, y aquí incluye nuestros estados emocionales, pueden enviar señales a los genes para que se expresen de una forma u otra. El modelo que propone es una síntesis de esto. Los pensamientos generan un campo eléctrico y los sentimientos un campo magnético. Juntos crean lo que él llama un estado del ser, que emite una firma electromagnética, para atraer realidades potenciales. Y sé que suena abstracto, pero se apoya en estudios como los del Instituto HeartMath, donde se observó que una intención enfocada, unida a una emoción elevada, podía influir en la estructura de hebras de ADN. La meta al final es muy clara. Dejar de vivir en supervivencia, dominados por el estrés, y pasar a un estado de creación. Claro. Y es justo ahí, justo en ese salto, donde la estructura empieza a tambalearse, a pesar de que los cimientos, como dices, son buenos. Hay que concederle al autor que su explicación de la neuroplasticidad, de la formación de hábitos, es excelente. La idea de que el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de programas subconscientes, es una simplificación, pero es pedagógicamente muy útil y se alinea con lo que sabemos sobre el cerebro. El problema, el gran salto al vacío, ocurre con la palabra cuántico. El material pasa de una neurociencia sólida a afirmar sin pruebas suficientes que podemos manifestar cualquier realidad a través de un campo cuántico de posibilidades infinitas. Y esta idea se basa en una mala interpretación muy extendida en la literatura de autoayuda del efecto observador de la física cuántica. Este fenómeno describe cómo el acto de medir una partícula con un instrumento altera su estado. ¿Que la conciencia humana por sí sola colapsa la realidad a su antojo? Mi argumento principal es que esto introduce una forma de pensamiento mágico que puede ser perjudicial. Porque la implicación es que si no consigues tus objetivos es porque no creíste lo suficiente. Y esto puede generar una carga de culpa enorme, ignorando por completo las complejidades del mundo real. Entiendo perfectamente la objeción. La palabra cuántico es sin duda la que más resistencia genera. Pero, ¿y si en lugar de tomarlo como una descripción literal, lo vemos como un modelo conceptual? Un lenguaje para describir fenómenos que la física clásica no explica fácilmente. Fíjate en el estudio del doctor Leonard Leibovizzi, que se cita. Un estudio muy controvertido, por cierto. Extremadamente controvertido, sí, pero es fascinante como experimento mental.
En ese estudio, las oraciones que se realizaron en el año 2000 parecieron tener un efecto estadísticamente significativo en la recuperación de pacientes que habían estado hospitalizados una década antes. Obviamente, esto desafía nuestra noción lineal de causa y efecto. El modelo cuántico, con sus ideas sobre la no localidad, el entrelazamiento, donde todo está conectado más allá del tiempo y el espacio, ofrece al menos un vocabulario para empezar a pensar en estas anomalías. No se presenta como prueba irrefutable, sino como una puerta abierta a la posibilidad de que la conciencia tenga un alcance que el modelo mecanicista niega. Perdona, pero es que ahí es donde mi escepticismo se dispara. Usar terminología científica de forma imprecisa no es una metáfora útil. Es, en el mejor de los casos, confuso y en el peor deshonesto. Le otorga una capa de credibilidad científica a ideas que no se la han ganado en el laboratorio. El estudio de la ibifici que mencionas es un caso atípico, un outlier, que la propia comunidad científica ha interpretado más como una crítica a la metodología de los estudios que como una prueba de causalidad retroactiva. El problema de fondo es que el libro no lo presenta como una posibilidad. Afirma como un hecho que transmites una señal electromagnética que te atrae hacia una posible realidad. Esa afirmación se disfraza de física, pero no hay evidencia empírica que la respalde. No sabemos de ningún mecanismo por el cual los pensamientos generen una señal capaz de reorganizar la materia a distancia para que aparezca un cheque en tu buzón. Es un salto de fe, no de ciencia. Quizá el mecanismo exacto no esté descrito con el rigor de un paper científico, pero la propuesta del libro es empírica en otro sentido, en el de la experiencia personal. El autor te dice, no me creas, pruébalo. Y la evidencia que ofrece no son solo estudios controvertidos, sino una avalancha de testimonios personales, relatos de gente que aplica el método y obtiene resultados inexplicables. Pensemos en el caso del hombre con 10 verrugas en la mano que, según cuenta, desaparecieron por completo tras una única meditación. Es un relato llamativo, sí. Pero, ¿qué nos dice en realidad? Podría ser una remisión espontánea, el efecto placebo a un nivel altísimo, o simplemente una historia adornada. Podría ser, pero es un caso aislado. Está el de Pamela, una mujer que supuestamente manifestó casi $22.000 después de practicar la meditación para pasar de un estado de carencia a uno de abundancia. O la propia hija del autor, que quería un trabajo de verano en Italia y, en lugar de buscarlo por medios convencionales, ensayó mentalmente la experiencia con tal intensidad que, según el relato, la oportunidad le llegó de forma casi milagrosa. A lo que voy es que, aunque la explicación del campo cuántico sea deficiente, si un método produce resultados tangibles y consistentes para miles de personas, no deberíamos prestarle atención. Quizás el cómo que propone Dispensa es incorrecto, pero el qué, que algo poderoso ocurre, parece ser una experiencia real para muchos. Esos relatos son potentes, no lo niego, pero ¿no estamos cayendo en la trampa de la evidencia anecdótica? Las anécdotas son emocionalmente persuasivas, pero científicamente no tienen valor como prueba. Están sujetas a todo tipo de sesgos. El sesgo de confirmación, solo recordamos y contamos las historias que encajan. El sesgo de supervivencia, por cada persona que manifiesta $22.000, ¿cuántos miles lo intentaron y no manifestaron nada? Esos casos no salen en el libro. Y además está la falacia post hoc ergo propter hoc. Después de esto, luego a causa de esto. Hice la meditación y luego encontré dinero. Por lo tanto, la meditación causó que encontrara el dinero. Pura coincidencia. La validez de la meditación para reducir el estrés o mejorar el enfoque está sobradamente demostrada. No necesita estas justificaciones extraordinarias. El problema es cuando se le atribuye el poder de alterar la realidad objetiva de una forma tan mágica. De acuerdo. La ciencia requiere estudios controlados y replicables, y eso no lo tenemos aquí. Pero creo que descartar por completo el valor de estas experiencias también es un error. El núcleo del método no es solo manifestar cosas, es el proceso de empoderamiento que se genera. El libro te da una guía muy estructurada para identificar tus emociones limitantes, la culpa, la vergüenza, la ira, que te mantienen anclado. Te enseña a observar ese antiguo yo sin juicio y a ensayar mentalmente un nuevo estado del ser con tanta frecuencia y emoción que el cuerpo, a nivel químico, empieza a creer que la experiencia futura ya ha ocurrido. Y a nivel puramente psicológico, esto es una herramienta potentísima para romper bucles de pensamiento autodestructivos. Es un método para dejar de sentirse una víctima y empezar a sentirse el creador de tu propia vida. Y estoy completamente de acuerdo con esa parte.
Ese proceso de autoobservación, de metacognición, el ensayo mental, son técnicas validadas en psicología deportiva, en terapia cognitivo-conductual, tienen un valor innegable. Mi objeción no es a la técnica, sino al envoltorio y sus implicaciones. La idea de que si cambias tu mundo interior, tu entorno exterior también empezará a cambiar, es una simplificación excesiva y peligrosa. Ignora de plano las barreras sistémicas, socioeconómicas, estructurales que existen. Decirle a alguien en situación de pobreza extrema o de discriminación que su problema es una firma electromagnética incoherente es, como mínimo, insensible. Admito que ese es un riesgo real. La línea entre el empoderamiento y la culpa es muy fina, y quizás el material no pone suficiente énfasis en diferenciar la responsabilidad personal de las barreras externas. Sin embargo, su enfoque principal sigue siendo el dominio interno, aquello sobre lo que sí tenemos control. Incluso en la peor de las circunstancias, la capacidad de gestionar el propio estado interno es una fuente de resiliencia. El método no promete que no habrá obstáculos, sino que al cambiar tu estado interno, cambiará tu percepción de esos obstáculos y tu capacidad para superarlos. Sí, pero eso puede llevar a una forma de positividad tóxica. Emociones como la ira ante una injusticia o la tristeza ante una pérdida son respuestas humanas válidas y necesarias. Son señales. Interpretar esas emociones como un fallo personal o una falta de coherencia es invalidante. A veces, la ira es el motor necesario para la acción social. Este enfoque, llevado al extremo, puede fomentar una actitud pasiva donde uno se refugia en su coherencia interna en lugar de confrontar las realidades externas que necesitan ser cambiadas. La propuesta de Dispensa funciona mucho mejor para problemas internos que para desafíos estructurales, y creo que no hace esa distinción con la claridad que debería. En definitiva, y resumiendo mi postura, Deja de ser tú propone un modelo de transformación que, si bien utiliza un lenguaje conceptual audaz con el término cuántico, se ancla en la capacidad demostrada de la mente para influir en el cuerpo a través de la neuroplasticidad y la epigenética. Su gran valor es que ofrece un método práctico para que cualquiera pueda tomar conciencia de sus programas subconscientes y, empezar a diseñar activamente una vida más plena. El juicio final sobre su validez, como sugiere el propio autor, no está en el debate teórico, sino en la experimentación personal. Por mi parte, concluyo que el libro es una obra de dos caras. Por un lado, ofrece estrategias muy valiosas sobre meditación, autoobservación y cambio de hábitos que pueden ser de gran ayuda. Por otro, envuelve estas herramientas útiles en una justificación pseudocientífica que debilita su credibilidad. Para un lector escéptico, la clave está en saber separar el grano de la paja, adoptar las técnicas psicológicas que son funcionales sin necesidad de comprar las afirmaciones sin fundamentos sobre la manipulación de la realidad. Lo útil no necesita de lo indemostrable para serlo. Ambos puntos de vista, creo, exponen la tensión fundamental que existe entre los marcos que buscan empoderar al individuo y la necesidad de mantener el rigor científico. El material de Dispensa nos empuja a explorar esa frontera, la de la influencia de nuestra mente sobre nuestra realidad, y es en esa exploración donde cada persona, a través de su propia experiencia y su propio filtro crítico, debe decidir hasta dónde llegan los límites de lo posible.